evidencia que hicimos la clase. ¿Cómo? Bueno, acá estamos, hay unos cuantos, faltan un par, pero bueno, igual estamos recién a los 3 minutos de las 10. Ahí está entrando Ordóñez. Y de a poquito con los apellidos los vamos a ir viendo. Por ahora Profe, no va. Sí, te escucho. le aviso que el compañero Pierres ayer por la noche se le quemó el router. No Bueno, vamos a poner acá en puede el chat. conectar. Pero por la tormenta eléctrica, ¿qué le pasó? Sí, por la tormenta. No sabe qué pasó, pero se le quemó. Llamó a la casa de reparación, pero todavía no pudieron ir. Acá me lo estoy dejando. Porque después más tarde les voy a pedir que escriban acá en el chat. Bueno, acá ya avisan Gutiérrez, se le quemó el router. Bueno, vamos a seguir un poquito con hidráulica. Así que a ver si ingresa alguien más. Ahora vamos a compartir algo. Hoy lo que vamos a hablar acá es básicamente expositivo. Y vamos a hablar de un par de cositas. Vamos a aprovechar este ratito para... Ahí vamos. Aranda. Bueno, vamos a compartir. A ver de lo que vamos a hablar ahora. Hablamos de, ¿se acuerdan? Hablamos de lo que es presión, repasamos las unidades, nos metimos directamente en la bomba hidráulica. Ahora vamos un poquito en paralelo, no vamos a avanzar, pero vamos a ir en paralelo con algunos conceptos referidos a presión que necesitamos saber. Buen día, profesor. Hola, buen día, ¿cómo te muchachos. va? Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Ahora sí, vamos a compartir. Umpierres. Ah, no es Gutiérrez. Claro, no tengo acá la lista. Umpierres se llama, listo. Ahí se entiende. Ahí estamos compartiendo la pantalla. A ver, vamos a esperar un poquitito. Ahí están viendo. Dice tipos de presión. Miren que hay alguien que quiere entrar. Hallet, está bien. ¿Qué tal, Hallet? Bueno, tipo de presión. Lo que vimos el otro día fue unidades de presión. Lo que ahora vamos a tomar conciencia es, ¿se acuerdan? Habíamos comentado que había, por ejemplo, había 30 libras que iba a tener que le vamos a poner al neumático. Pero hay distintos tipos de presión, como dice acá. Vamos a tener la presión atmosférica, que ya lo explicamos, que es la que nosotros tenemos sobre nuestro cuerpo, y una diferencia importantísima. Cuando hablamos en la parte industrial de la presión que le colocamos a los neumáticos para tener una relación en el día a día, o si el sistema neumático o hidráulico, que es lo que estamos hablando, está hablando de tener una determinada presión, que esté 30 bar,
50 bar, 100 bar o atmósferas. Siempre vamos a estar diciendo, esos valores son por encima de la presión atmosférica. Por encima de la presión atmosférica. Y lo que mide la presión, habíamos hablado la semana pasada, es lo que se llama el manómetro, ¿no? Acá tenemos el manómetro, que en particular está midiendo en bar, ¿sí? Tiene una presión máxima acá de 2 bar, y tiene justo acá, en su escala, puede manejar presiones menores a la atmosférica, que va a ser depresión, ¿sí? Depresión, que va a tender, o sea, si no hay presión en el espacio, suponemos no hay presión, es lo que llamamos vacío. Es el vacío, la ausencia de materia, de gas en el espacio, es en un determinado volumen lo que vamos a llamar vacío. Y acá hay una pequeña formulita que nos va a decir que la presión absoluta va a ser igual a esa presión manométrica que va a medir el manómetro propiamente dicho, por eso se llama manométrica, también se llama presión relativa. Si se la sumamos a la presión atmosférica, va a ser la presión absoluta. Esto no se aclara muchas veces en la parte industrial, ya se da por sabido, pero para que ahora lo aprendamos y lo tengamos en cuenta, no lo dije la semana pasada para no confundir y para ir más a la parte, los ejercicios, la práctica, por así decirlo, que hicimos el otro día, es, si nosotros decimos, bueno, ponele a la cubierta 45 PSI, ¿se acuerdan que había una reglita? ¿Cuántos PSI eran una atmósfera? A ver. 15. 15, muy bien. 15 PSI es una atmósfera. Bueno, si le vamos a colocar la presión de 45 PSI, eran 3 atmósferas, ¿sí? Así, un cálculo rápido. Esas 3 atmósferas no es atmósferas absolutas, es una presión por encima de la que nosotros estamos ahora. Tomamos un ejemplo pavo, tomamos una pelota o tomamos un neumático desinflado. Lo tenemos adentro. ¿Qué presión va a haber? Abrimos el pico, ¿no? Abrimos el pico, es lo mismo que pasa con en una cámara de bicicleta, ¿no? Abrimos el pico y está todo así flojo. Ahí, así en esas condiciones, adentro de la goma, de la cámara, ¿qué presión habrá? 0. Atmosférica. Ahí está, hay 2 respuestas. Si es 0, es vacío. Entonces, si es vacío, la presión atmosférica externa tendría que aplastar. Es como que se aplasta la bolsa. Pero está flojo, está abierto, está comunicado con el exterior. Entonces, es la presión atmosférica. Hay una atmósfera. Adentro hay una presión atmosférica de una atmósfera, de un bar, de 15 PSI, si le quieren decir. Entonces, ¿pero cómo? Hay una presión. Sí, está en equilibrio. Si nosotros tenemos una pared que está de un lado una atmósfera, del otro lado otra atmósfera, está en equilibrio. El aire está en una atmósfera. Ahora, si de repente en esa pared, ¿no?, hay vacío y después de acá hay una atmósfera, esa atmósfera, área por presión, va a dar una fuerza. Entonces puede hacer que haga caer la pared. Es lo que pasó, lamentablemente. ¿Se acuerdan hace un par de años ya la tragedia del submarino Ara San Juan? Aparentemente empezó a descender mucho por debajo del mar y vamos a ver más adelante que a medida que me voy descendiendo más abajo del mar, estamos soportando una mayor columna de líquido y hay cada vez más presión. Entonces, ¿qué sucedió? La presión del exterior le ganó a la presión que había dentro, que era la atmosférica, porque estaban la gente respirando. Y eso colapsó el submarino y lo reventó y lamentablemente con las consecuencias de las pérdida de las vidas. ¿Sí? Ahora, extrapolado a la cámara,
si tenemos abierta la cámara, está comunicada a la atmósfera. Ahora sí, si le ponemos el piquito y le ponemos la presión, cuando empieza a marcar, cuando marca al principio es 0, porque es la presión, cuando vemos 0 en un manómetro, sea la aguja o el digital, estamos hablando de presión manométrica. Es la presión relativa, por encima de la presión atmosférica. O sea, dentro de la presión atmosférica está todo en equilibrio, no pasa nada. Una pelota desinflada, adentro está toda fofa porque está la misma presión atmosférica. Si ahora le ponemos aire a presión, empieza a ensancharse. Lo mismo pasa con la cubierta, ¿sí? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, 45 psi para una cubierta son 3 atmósferas por encima de la presión atmosférica. ¿Se entiende esto? Quizás lo dije varias veces de distinta manera, pero es muy importante. Y el manómetro, este manómetro, ahora vamos a ver, le voy a mostrar otra figurita, cómo es por dentro. Creo que yo se los dije, es el manómetro Bourdon. Esto sirve tanto para neumática como para hidráulica, que es lo que estamos tratando ahora en esta parte del año. Así vamos a dejar de compartir. Vamos a mostrar otra cosa. Manómetro. Esperen un poquito. Ahí vamos compartiendo. Hay alguien que se quiere enganchar ahora, que llegó un poquito tarde, pero bueno. Soy yo, pero en la computadora, profe. Ah, bueno, ahí está el mito. Espera que estoy justo en otra. Ahí está. Espero que la imagen me quedó media chiquita y no la puedo, la quiero guardar más. No la van a ver. No se va a apreciar. ¡Tararán! ¿Cómo llueve? Profe, No si la para imagen ni- le quedó muy pequeña, nosotros la podemos agrandar. No, sí, gracias, pero así ya me queda bien. No, gracias. Pero es un minutito así ya. Bueno, ahora sí. Cada vez está media pixelada, pero bueno. Vamos a buscar otra. Bueno, acá son estos nombres Itz Nicolechus. No sé quién es. Cualquier cosa, chicos, traten de. Hay muchos que ponen, ¿no? Pero pónganse el nombre y apellido reales. No importa lo que pongan de fondo, la imagen, pero el nombre para mí, así los puedo identificar. Bueno, ahí está. Sí, es chiquita, media pixelada. Voy a buscar otra después. Bueno, ese manómetro, esa aguja, que es la que ven acá, se va a mover. ¿Qué tiene acá? Un juego de engranajes. Esto que está en azul es lo que se va a estar comunicando con el fluido, en este caso el fluido hidráulico. Va a estar conectado a la cañería, donde está el fluido hidráulico, y cuando sube la presión, ¿qué pasa? Este tubito, este es un tubo, es el que se llama tubo de Bourdon, porque es la persona que lo inventó el sistema. Cuando hay más presión, entonces esto es como un resorte, pero resorte circular. Entonces cuando ingresa mayor presión,
eso azul va a tender a estirarse. Lo ideal, o sea, no es lo ideal, pero ¿qué sucedería? Sube mucho la presión, esto se va ahí abriendo mucho hasta enderezarse. Sacamos la presión, ya la parte metálica, porque es de latón, la parte metálica, va por memoria, porque está funcionando, está trabajando dentro del periodo elástico del material, ¿no? No se llega a deformar plásticamente, trabaja en el periodo elástico como un resorte. Si nosotros tenemos un resorte, lo comprimimos, soltamos y vuelve, porque el metal está trabajando dentro del periodo elástico. Si nosotros tomamos un resorte y lo aplastamos y soltamos y vuelve una parte, se deformó ese resorte. Ya no funciona bien. Hemos pasado del material del periodo elástico, pasamos al periodo plástico. Se deformó de forma permanente. El manómetro de Bourdon funciona dentro del periodo elástico de ese tubo de metal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sube la presión, esto se va a mover, va a tender a estirarse y va a tirar acá un jueguito de palancas, ¿no? Hay unos engranajes internamente y esto va a hacer que gire un poco, indicando una cierta presión. Cuando baja la presión, se vuelve a contraer o se relaja el manómetro y cae otra vez la manecilla. Y eso va dentro del rango de presión que hay que usarlo, va a funcionar bien. Por eso hay veces que está calibrado. Calibrado significa que el instrumento está fabricado para un determinado rango de presión. Si con hay un manómetro que podemos calcular presiones en hidráulica hasta 30 bar, no lo vamos a poner a medir 200 bar. ¿Por qué? Porque lo vamos a medir, se va a pasar fuera de la escala, va a haber mucha presión y el manómetro se va a dañar, porque internamente, es lo que les decía, seguramente el tubo va a pasar del periodo elástico a periodo plástico y después ya va a quedar descalibrado, se llama. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito lo que comenté? ¿Me escuchan? Sí, te entiende, profe. Sí. Sí, Sí, gracias. profe. Yo les digo así que vayan escuchando un poquito, que vayan contestando, porque ahora estoy compartiendo pantalla y a veces quizás tengo miedo de quedarme, a veces se me corta internet, como le puede pasar a ustedes, y me quedo hablando solo. Me ha pasado un par de veces que quizás uno está hablando y me queda afuera. Bueno, volvamos a la presentación anterior, que esa la vamos a subir. Terminamos la clase y se la subo. Vamos de vuelta. A ver, ¿alguien me escribió algo? A ver. Escuché un... Bien. ¿Ven ahí el manómetro todavía? Sí, Gracias. Bueno, y esto hablábamos un poco el otro día. El otro día hablábamos un poco de qué es la presión de los milímetros de mercurio, la presión de metros columna de agua. Entonces acá está mucho mejor un dibujito. A ver que alguien me dice algo. No. En la cual, ¿cuál es el speed? ¿Qué es lo que hizo Torricelli? Esta es una cuba que tiene, esto rojo es mercurio. Pero el tipo llenó este tubo. Este tubo lo llenó, dado vuelta, lo llenó y lo tapó. Así como hizo, lo metió dentro de la punta sumergida dentro de la cuba. Soltó, y uno que tiende a pensar, ¿no? Que ese líquido va a caer, ese mercurio va a caer, se va a vaciar el tubo. Bueno, y él verificó que quedaba toda una columna de líquido, pero una parte vacía. Una parte, es lo que dice acá, se creaba un vacío, porque si yo estoy lleno de líquido, sea mercurio a temperatura ambiente, y yo suelto y se cae todo el mercurio, estaba lleno de mercurio el tubo.
Si se va el mercurio, ¿qué queda adentro? ¿Aire? No, porque no había. Entonces, si queda vacío, porque la palabra queda sin materia, no hay ningún gas. Es vacío absoluto, por así decirlo. Y hizo esta experiencia varias veces y siempre le daba lo mismo. Entonces, la explicación, que acá se lo mostramos, lo dedujo en Torricelli y otros en su momento, es, bueno, hay un equilibrio acá. Hay un equilibrio entre la columna de líquido y la presión atmosférica que hay. Entonces, lo que dedujo es que esa columna de líquido es proporcional a la presión atmosférica que hay alrededor. Entonces, lo que él calculó es que habíamos dicho la vez pasada, eran los 760 milímetros de mercurio, acá está en centímetros, que es 59,9 centímetros, ¿sí? O acá está pasado a pulgadas, casi 30 pulgadas de columna de mercurio, es lo mismo que una atmósfera, para que lo vamos a hacer un poquito más grande. Y acá lo dice, ¿no? Presión atmosférica a nivel del mar. Esta presión atmosférica es lo que está sobre nosotros y sobre el líquido, el mercurio. Y acá adentro está la columna y este espacio es vacío. Acá dice vacío, perfecto, no hay nada. Y esta columna está en equilibrio con la presión atmosférica. Entonces, esta columna representa desde acá, no desde acá, de acá abajo, sino desde la superficie, ¿sí? Cuidado, acá no está bien el grafiquito, ahora lo estoy viendo. Es desde que tengo lo voy a corregir, lo voy a hacer lo edito un poquito, se lo voy a pasar mejor. Desde el nivel de líquido de mercurio hasta el aire, desde aquí hasta arriba, ahí lo que tengo, toda esta distancia son los 75,9 centímetros o 760 milímetros de mercurio. Entonces, soportará una columna de mercurio con esta altura, ¿sí? Ahora, una pregunta, que lo hablamos la semana pasada. Si me voy a la Aconcagua, ¿cómo es la presión atmosférica en la Aconcagua? ¿Mayor o menor? ¿O igual? Menor. Mayor. Bueno, vamos a ver por qué mayor, por qué menor. O sea, a medida que me voy subiendo por la atmósfera, la concentración de aire cada vez es menor. Entonces voy a tener menor presión, no voy a tener más presión. ¿Sí? Entonces, si hay menos presión al pie de la Aconcagua que ahora donde estamos, cerca del nivel del mar, la pregunta es, si Torricelli va a la Aconcagua y hace la misma experiencia, ¿esta columna de líquido va a ser igual, va a ser menor, va a ser mayor? ¿Qué les parece? ¿Va a ser menor? Exactamente, va a ser menor. ¿Por qué? Porque lo que está representando esta columna de líquido es un equilibrio con respecto a la presión atmosférica. Si vamos a la Aconcagua, hay menos presión atmosférica, creo que es un 75% de presión atmosférica. Entonces la columna de mercurio va a bajar más, porque como hay menos presión afuera, hay menos presión que está presionando, esa es la palabra. Hace menos fuerza en el líquido. Exactamente, una forma es hacer o fuerza o presión, va a resistir menos esa columna de líquido. Entonces va a caer un poco más hasta que encuentre un nuevo equilibrio, que va a ser esta columna, pero en un 75% con respecto a la atmósfera. Y este vacío, el tubo, si fuese la misma longitud, se va a extender un poquito más. ¿Sí? Esta experiencia que se hace con mercurio también es lo mismo con agua. Como el mercurio tiene 13,6 veces más densidad que el agua, es un equilibrio de columnas y que está inmiscuido ahí el concepto de densidad. Entonces, si hacemos la experiencia con agua, ustedes tienen ahí, que les tiré directamente la explicación, el valor, perdón, que equivale una atmósfera a cuántos metros columna de agua. Ahí lo tienen anotado, a ver, búsquenlo si pueden.
si tienen la carpeta ahí a mano. Espero, no pasa nada. Busquen ahí la carpeta a ver cuántos metros. ¿Cuántos qué, profe? La presión de cuántos metros columna de agua equivale a una atmósfera. Si se te- 10,3. ¿Cómo? 10,3. Exactamente. O sea, si Torricelli hiciese, que lo hizo otra persona, lo hizo Pascal, el que hizo la unidad de presión, si hace lo mismo con la misma experiencia, en vez de hacerlo con mercurio, lo hace con agua, esa columna es de 10 metros. Y después está el mito, por ahí en los libros de física habla, que para llamar la atención, el hombre había demostrado de que con una columna de líquido podía llegar quizás muy alta, llena de vino. El vino es agua con un poquito, con distintos tintes, o sea, es casi lo mismo. Podía demostrar un equilibrio y hasta podía llegar a reventar un tonel de vino con una columna de líquido que sobrepasase los 15 metros. Pero eso después lo vamos a ver cuando veamos la presión hidrostática. Así que, bueno, a ver. Bueno, un aspecto importantísimo en hidráulica es la viscosidad. La viscosidad, ahí como más abajo lo va a decir, es una resistencia que opone el fluido a escurrirse. O sea, escurrirse de manera tangencial, ¿sí? Porque como un líquido va a contener el recipiente que va a tomar la forma del recipiente que lo contiene, y si nosotros queremos comprimirlo, se va a considerar incompresible. Pero si yo tengo el líquido y lo quiero arrastrar de esta manera, va a haber líquido como el agua, que yo lo voy a poder correr muy fácil, y si es una miel, va a costar un poco. Entonces ahí está el concepto de que la miel es más viscosa, tiene más resistencia al corrimiento, ¿sí? Tangencial se llama, o cizalla o de corte, que por ejemplo un aceite comestible o un aceite hidráulico o el agua. Ven, acá lo dice, ¿no? ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la medida de la resistencia de un fluido que fluye, es decir, la medida inversa de su fluidez. Pero bueno, si un líquido fluye con facilidad, su viscosidad es baja. O se puede decir también que el fluido es delgado o que tiene poco cuerpo. En cambio, un líquido que fluye con dificultad va a poseer alta viscosidad, es decir, que es grueso o de mucho más cuerpo. ¿Sí? Acá se ve, sería como un jarabe. Acá el agua corre rápidamente y acá un jarabe corre más lento. ¿Sí? Acá la viscosidad es una medida de la resistencia del fluido propiamente a fluir. Acá vamos a hacer un pequeño ejercicio entre nosotros. Y acá tenemos aceite. Esto es aceite de auto. A temperatura normal. Vamos a tener aceite frío, agua y agua hirviendo. ¿Cuál de estos cuatro piensan que tiene menos viscosidad? Agua hirviendo. Agua hirviendo. Después, ¿qué le va a seguir? El agua. El Agua. agua. Después, El aceite. Aceite. De frío. y por último, Aceite refrigerado. claro. Y ahí metemos otro concepto, ¿no? Que la viscosidad va a depender de la estructura química del aceite, que es lo que estamos estudiando, pero también varía la temperatura. El ejemplo claro para que les quede el concepto es, siempre uso lo mismo, no la miel, ¿no? Una cosa es tener la miel afuera, en una alacena, ¿no? Entonces uno va y corre lentamente, pero corre. Y otra cosa cuando yo la meto dentro de la heladera, que a veces hay gente que la pone dentro de la heladera.
la saco después al otro día o de un par de horas, tiro así y no escurre casi nada. Hay que esperar bastante. ¿Qué sucede? La temperatura afecta y mucho la viscosidad, esa resistencia a fluir. Entonces, es lógico acá, lo que se puso acá en la filmina. Esta filmina, ya que estamos, es de una Ternium, es de siderar. Entonces hacen algunas capacitaciones y hace unos años al San Bonifacio nos acercaron estas cosas. Y ahora para la parte virtual nos viene perfecto para escoger alguna de estos elementos y dar las clases. Entonces, bueno, obviamente lo dijeron muy bien. El agua hirviendo, al estar con más temperatura, va a tener menos viscosidad que el agua común. No va a ser gran diferencia, pero lo tiene. Después el aceite, a temperatura normal y frío, y se nota mucho en la miel. Entonces, hay lo que se llama un índice de viscosidad. ¿Se puede medir la viscosidad? Sí. Hay un índice de viscosidad que compara distintos fluidos entre sí. Vamos a seguir un poquito más. Y después acá habla un poco de la importancia de la viscosidad. Ahora, del concepto general, vamos un poco a lo particular. ¿Qué importancia va a tener la viscosidad en un sistema hidráulico que transporta aceite? Ya el aceite tiene una propiedad lubricante, pero intrínsecamente tiene una propiedad de viscosidad. ¿Sí? O sea, una bomba, si tiene que estar, va a estar transmitiendo, esa bomba de engranajes que vimos, si va a transportar fluido, va a transportar aceite. Una cosa que transporta aceite cuando hace mucho frío, pongan, estamos en invierno en el sur, hace 2 grados de temperatura, ese aceite está más duro, por así decirlo, está más viscoso. La bomba va a hacer un mayor esfuerzo, se va a esforzar más para poder trasladarlo. Y otra cosa es que esté ya andando en régimen y ¿qué sucede cuando está el fluido que está continuamente circulando? ¿Qué pasa con la mano cuando vamos frotando entre sí? ¿Qué se genera? Calienta. Se Genera calienta. calor. Exactamente. Después pasa un rato y ese fluido va a estar caliente. Cuidado, no confundamos el aceite de un sistema hidráulico que se va a calentar por el rozamiento propio de su circulación con el aceite que sirve para lubricar y también disipar algo de calor, aunque lo haga la principal finalidad es el agua del radiador en el auto. Cuidado, porque en el auto hay combustión, entonces se está generando calor, entonces parte del agua y parte del aceite va absorbiendo ese calor, ¿sí? Entonces hace falta refrigerarlo, ese aceite a través, que es ayudado a través de ese sistema del radiador. En un sistema hidráulico no hay generación de calor, no hay cosas que están explotando, no hay un motor. Es la circulación continua lo que genera esto, ¿no? Se va generando calor y eso se tiene que disipar. Puede ser que no llegue a mucha temperatura o sí. La temperatura máxima que se sugiere que no pase el aceite en circuitos hidráulicos es de 60 grados, ¿sí? Más allá de los 60 grados, el aceite se empieza como a craquear. El aceite es una cadena química, ¿sí? No sé si vieron química orgánica, creo que vieron algo en el pasado, ¿no? Lo que eran el petróleo, los alcanos, los alquenos, ¿algo llegaron a ver de eso? Me parece que no. Bueno, no importa, no pasa nada. O sea, es una cadena de carbonos el aceite, ¿no? Si es una cadena más corta, se transforma en líquido, que es una nafta. Es un poquito más larga, es un queroseno, un gasoil. Si es más larga, esa cadena de uniones de átomos de carbono con hidrógenos se convierte en un aceite. Si es mucho más larga, es más pesada, es un asfalto, ¿sí? Pero no importa. Ahora, a mayor temperatura, si tenemos mucha temperatura, esa cadena de carbonos se puede cortar. Entonces, por eso es muy común apreciar, ¿no? Que cuando uno cambia el aceite del auto, porque está sometido a bastante temperatura, una cosa es, lo ponemos nuevo
pasa un tiempo, los 10.000 kilómetros o el año, vamos a cambiar el aceite y cuando se abre la tapa que cae, obviamente cae negro porque va juntando suciedad que se va generando por de la circulación del aceite y también cae todo menos viscoso, mucho menos viscoso. ¿Por qué? Porque con la temperatura y el tiempo esas cadenas de carbono se van cortando. Entonces, ese aceite va perdiendo sus propiedades. Bueno, sigamos un poquito más. Y acá hay distintas unidades, hoy las vamos a nombrar, distintas unidades de presión. Hay la unidad de presión que está normalizado del sistema internacional es el centistock. Acá está, centistock. También está el poise. Hay distintas mediciones indirectas de la viscosidad, como segundo Seilbord. ¿Qué significa segundo Seilbord? Antes lo que se hacía era, vamos a tomar, tenemos este elemento, es un cono, supongo que es tipo como un embudito, está normalizado, entonces pongo un embudito, lo tapo y acá en una cierta medida pongo el aceite. Entonces, tengo un cronómetro, digo ya, saco esto acá y empieza a gotear las gotitas, ¿no? Cuando se termina de vaciar el contenedor, que es tipo en forma de embudo, ahí corto. Entonces ahí mido, bueno, este aceite tiene tantos segundos Seilbord, porque Seilbord significa la medida del conito, el volumen, cómo es el diámetro del cono. Entonces eso se usaba y se sigue usando todavía. Entonces yo cómo puedo comparar rápidamente si un aceite es más o menos viscoso que otro. Bueno, lo someto a ese tipo de ensayo, comparativamente a la misma temperatura, obviamente. Entonces, hago una comparación. Entonces, supónganse que uno me da 24 segundos Seilbord y el otro da 32 segundos Seilbord. Ahí les hago la pregunta. Si uno da 24 y otro da 32, el A da 24 y el B da 32 segundos. ¿Cuál de los dos sería más viscoso? El B. El B. El B, porque tarda más en escurrir, exactamente. Algo intuitivo, pero listo. Acá hablamos más de unidades. Después esto lo vamos a dejar, unidad cinemática o dinámica. Vamos con el principio de Pascal. Bueno, se debe a este científico y filósofo que tiene se usó su apellido para la unidad de presión, el principio que lleva su nombre. ¿Y qué quiere decir el principio de Pascal? A ver, acá lo dice, vamos a leerlo. La presión aplicada en un fluido confinado, cerrado, se transmite íntegramente en todas las direcciones y ejerce fuerzas iguales sobre áreas iguales, actuando todas estas fuerzas normalmente sobre las paredes del recipiente. El enunciado. En forma práctica, ¿qué significa? Vamos a sumar, digo a aumentar, a correr un poquito acá. Entonces, esto que está acá, este es un recipiente. Está cerrado, lleno de un líquido. Esto es un vástago y esto es un émbolo, una tapa. Y yo lo cierro. Entonces, ¿qué va a suceder? Uno se puede preguntar, ¿qué presión se genera acá? ¿Sí? Acuérdense que presión es fuerza dividido área. Entonces, hay una fuerza, un peso que yo hago bajar. Y si yo calculo el área de esto, que comúnmente siempre es circular, calculo el área, va a ser una sección circular, voy a tener acá una fuerza. Ahora, esa fuerza dividido el área me da la presión. Pero esa presión es acá en este sector, en este otro, acá, por acá. ¿Cómo se transmite esa presión? Lo que descubrió Pascal es, en un recipiente que está cerrado, confinado, está cerrado, la presión que yo genero, que se genera aquí, que es fuerza dividido área, fíjese en esta fórmula, la presión que se genera se va a transmitir a todo el fluido que está encerrado. O sea, la presión que se genera va a ser la misma en este sector, acá o acá o acá. Y su aplicación va a ser perpendicular a
o normal a la superficie donde estoy aplicando. Por eso están estas flechas acá. ¿Se entendió un poco qué quiere decir el principio de Pascal? El concepto, aunque Sí, todavía, profe. Sí, aunque sí, profe. todavía no entienden bien para qué se usa. Un poquito para atrás. Ahí, ya unos minutos y ya terminamos. Vamos a seguir un poquito por acá. Esto de la bomba, hablamos un poquito. Estos son los circuitos hidráulicos. Este es un cilindro hidráulico, muchas veces parecido a un cilindro neumático. Quiero saber si acá estaba. Esperen que acá me olvidé si está acá o está en otro lado. De la prensa hidráulica. Me parece que. Esperen un poquito, vamos a dejar de compartir. Me parece que lo saqué. Aguanten un cachito. Sí, ahí lo saqué. Esperen que les voy a mostrar acá otra imagen que tengo del principio de la prensa hidráulica. Bien. Ahí ya le estoy comentando, cuando la próxima vez que nos reunamos, vamos a hablar un poco, vamos a hacer algún ejercicio con la prensa hidráulica. Vamos a compartir ahora. Pucha. Explicamos esto, les hago una pregunta para que me contesten, para verificar, me queda registro de la presencia de ustedes y ya terminamos, ¿sí? Una ventana. Ya con esto ya cumplimentamos lo que se quería hoy mostrar. Ahí está, por fin, ahí está. Bueno, ahí se ve, quizás no sé si es un poquito chiquito para ustedes, cualquier cosa lo pueden abrir un poco más. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo que tienen acá? ¿Se ve el gráfico? Sí, sí se ve. Sí, Sí, se ve, profe. Sí, sí, sí. Ahí, es un esto es dentro de lo que se llama hidrostática. Hidrostática son líquidos que están en equilibrio. No hay nada que se está moviendo ahora. Entonces, tenemos acá un líquido que está confinado y que se encuentra sometido bajo dos émbolos o pistones, uno más grande y otro más pequeño de diámetro. Entonces, uno puede preguntarse, bien, tengo esos dos elementos acá. Gracias al principio de Pascal, no se preocupen por ahora con las fórmulas, vamos a lograr cosas que un ejemplo de aplicación de la prensa hidráulica, este elemento es la prensa hidráulica que utiliza el principio de Pascal, es cuando el cricket o el gato, cuando queremos subir el auto. Entonces, ¿cómo puede ser que algo tan pequeño yo hago poca fuerza y puedo levantar algo que yo mismo no puedo? Porque aprovechamos el principio de Pascal. Ese principio de Pascal, aplicado a la prensa hidráulica, me va a decir de que yo con una pequeña fuerza puedo soportar un peso muy elevado. Pero obviamente va a haber una relación entre la fuerza que yo aplico y la superficie y la fuerza grande que voy a soportar y la superficie esta que va a ser mayor. Ahora, más allá de esta fórmula que está acá, si yo quiero calcular la presión que hay aquí,
la presión sub 1 va a ser igual a F1 dividido el área 1. Eso va a ser la presión que hay acá. Hasta ahí sí, ese sí, ya lo habíamos visto la vez pasada. La Sí, presión hasta que ahí hay se acá. entiende, profe. Bueno, en este lado, la presión P sub 2, ¿qué va a ser igual? Y bueno, esta fuerza F2 dividido el área A sub 2. Como el sistema está en equilibrio y el principio de Pascal me dice, mira, en un sistema de equilibrio, la presión se transmite igual en todos lados. Entonces, P sub 1, que lo mido acá, y P sub 2, que lo calculé de acá, como está en equilibrio y se transmite por todos lados, me está indicando que P sub 1 es igual que P sub 2. Es la misma presión en todos lados. Entonces, ahí va a haber una relación matemática para relacionar estas dos fórmulas. Y eso es lo que vamos a, se los adelanto acá, lo que vamos a trabajar después, más allá del mostrar de elementos, en la próxima, dentro de 15 días creo que es, en la próxima clase presencial. Entonces acá yo les quería presentar lo que es la prensa hidráulica, así ya ven un poquito de qué se trata. Bueno, dejamos de compartir. Volvimos acá al aula. Y acá les voy a explicar les voy a hacer una pregunta y me va a servir para confirmar que ustedes están conectados y me queda como el presente. Porque no tomé lista, es como el presente. Todos me van a contestar. Y el que tiene algún nombre raro, que no sea el que les corresponde, cuando me lo responde, me aclara, ¿sí? Entonces, la pregunta va a ser... Se la voy a escribir acá. Una pregunta simple, pero bueno. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Acá está. ¿Qué instrumento mide la presión relativa? A partir de ahí, por favor, me contestan todos. Me va a servir como presente. Dejamos un par de minutos ahí. El que tiene alguna duda me dice, a ver, ¿qué instrumento mide la presión relativa? Lo dijimos al principio, ¿no? ¿Se responde por audio o por el mensaje del No, chat, profe? por escrito. Tiene que ser por escrito. Es muy bien Suárez. Ahí está, Ramos. Ahí está. Manómetro va, todo junto va, ¿eh? Sí, no pasa nada. Estamos en aprendizaje. Bueno, chicos, así que bueno, si respondieron todos los que están presentes, ya me quedó evidencia de los que estuvieron acá en el aula. Los libero. Si hay alguna consulta, me dicen. Y si no, ya los libero. Nos vemos la semana que viene por el mismo canal. Ahí comenta. El Ernestito comenta. ¿Es así tu nombre? No, profe, si me decía Ernesto, ahí lo copio. Pero acláramelo. Sí, Acláramelo porque después cuando veo la lista, Ernestito Sí. no sé quién es. Ok. Muy bien. Ahí está. Musimeni, ahí está. Sí, claro, porque después Ernestito comenta. Veo la lista y ¿quién es el Ernestito comenta? Bueno, listo. Chicos, si no hay ninguna consulta, están liberados. Nos vemos. No, profe. Chao, profe. Gracias por conectarse. Chao, profe, nos vemos. No, Hasta profe. la próxima clase, profe. Nos Chao, vemos. nos vemos.